Continuamos con Grey Latam en el meeting del American College 2022. Si algo se esperaba en este encuentro era la presentación de las guías de insuficiencia cardíaca, una actualización que nos va a hacer el doctor Osiris Valdés. Doctor Osiris Valdés. Hola, yo soy el doctor Osiris Valdés, médico cardiólogo, miembro de este distinguido grupo. Hoy vamos a compartir una síntesis de la nueva guía de falla cardíaca que ha propuesto el Colegio Americano de Cardiología. Ha definido la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico complejo con síntomas y signos que resultan de cualquier deterioro estructural o funcional del llenado ventricular o de la eyección de la sangre. También la guía ha clasificado la insuficiencia cardíaca en 4 estadios que enfatizan el desarrollo y la progresión de la enfermedad. Y estos estadios son la etapa A, son los pacientes que se encuentran en riesgo de insuficiencia cardíaca. Una etapa B, que aunque existen ciertas anomalías estructurales, no han manifestado su sintomatología. Y la etapa C y D tienen ya cierta progresión de falla cardíaca y se mantienen sintomáticos. Los pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio C pueden clasificarse según la trayectoria de sus síntomas. Así podemos ver pacientes con falla cardíaca de novo, pacientes con resolución de sus síntomas, además aquellos con fallo cardíaco persistente y ya un poquito más avanzado, aquellos que tienen deterioro de su capacidad funcional. En la nueva guía han propuesto una nueva clasificación. Son de acuerdo a la fracción de eyección. Tenemos pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida y son aquellos que tienen una fracción de eyección por debajo del 40%. Hay un grupo de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, es decir, una FEBI entre 41 y 49%. Aquí hay ciertas alteraciones hemodinámicas, sobre todo un aumento de la presión de llenado ventricular izquierdo. Y los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, una FEBI por encima del 50%, con alteraciones hemodinámicas hay un aumento de presión del llenado ventricular izquierdo. Algo innovador dentro de esta clasificación son los pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección mejorada, que son los que corresponden a falla cardíaca por encima del 40%, luego de someterse a tratamiento médico óptimo. Considera que debemos realizar una adecuada valoración clínica y un buen examen físico, la relación de ciertos estudios como lo simple, un electrocardiograma que nos ayuda a establecer la presencia de bloqueo rama y de arritmia, que son formas más importantes para el tratamiento médico óptimo, o la realización de un electrocardiograma transtorácico para descartar la posibilidad de ciertas alteraciones estructurales o confirmar el diagnóstico, y la realización de los péptidos natriuréticos que nos ayudan a establecer el diagnóstico, a excluirlo y también a establecer el riesgo y el pronóstico. Esas son recomendaciones clase 1A. Luego de confirmar el diagnóstico y determinar su causa, lo siguiente es clasificar el paciente, de la cual nosotros ya hemos dilucidado, pero sí hay algo muy importante que es la evaluación de los factores precipitantes y iniciar el tratamiento médico dependiendo de su etapa. En la etapa A, en prevención primaria, son aquellos pacientes que tienen ciertas condiciones que ayudan a desencadenar el fallo cardíaco, como la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes relacionada a la enfermedad cardiovascular, los pacientes con terapia en cáncer, es decir, que están sometidos a agentes cardiotóxicos, y aquellos que tienen antecedentes hereditarios de falla de miocardiopatía, deben realizarse un screening o estudio genético sumamente importante. En esto se consideran una terapia óptima adecuada para reducir su hipertensión arterial, el uso de los inhibidores de SGLT2 en los pacientes diabéticos, un manejo clínico óptimo en los pacientes con enfermedad cardiovascular, un manejo multidisciplinario en pacientes con cáncer y diagnosticar el problema hereditario relacionado a la miocardiopatía. En los pacientes con prefalla cardíaca, son los grupos de pacientes asintomáticos, pero con fracción de eyección menor del 40%, se considera la utilización de los inhibidores de CECA
los ARA2, siempre y cuando haya intolerancia al inhibidor de la ECA, los beta bloqueadores, y también un grupo de pacientes con fracción de eyección por debajo del 30%, pero que han estado infartados, y después de los 40 días se recomienda clase 1A la instalación de un desfibrilador automático implantable. Ya en los pacientes con fallo cardíaco mucho más avanzado, es decir, en estadio C y D, falla cardíaca por debajo del 40%, se recomienda como clase 1A la utilización de los inhibidores de nefroglificina, angiotensina, así como también los inhibidores de la ECA o los ARA2, los beta bloqueadores, los inhibidores de SGLT2, los antagonistas de los mineralocorticoides, y si el paciente está congestivo, los diuréticos. En caso de que no haya ninguna mejoría, debe revalorarse el paciente, establecer ciertas condiciones o factores asociados. El hecho de que sea afroamericano le va mucho mejor con la instalación del tratamiento base de hidralazina y nitratos. En caso de que no haya ninguna respuesta adecuada a esa falla cardíaca, considerar la utilización de los dispositivos como desfibrilación y la terapia de resincronizador, cumpliendo los criterios para su utilización, sobre todo un QRS mayor de 150 milisegundos, la presencia de bloqueo de ramas y que estén en ritmo sinusal, una fracción por debajo del 35%. En caso de que el paciente pase a una etapa mucho más avanzada, como la etapa D, considerar un manejo multidisciplinario, incluyendo el especialista en falla cardíaca, y pues estos pacientes también se podrían beneficiar con el uso de dispositivos de asistencia ventricular, o considerar el trasplante cardíaco. En caso de que no haya ninguna mejoría, la sugerencia sería un cuidado paliativo. Recordar que también estas guías recomiendan el uso de las terapias médicas adicionales cuando el paciente tiene una terapia óptima adecuada. El uso de la terapia de resincronización no tiene no tiene nada nuevo, simplemente lo marca la diferencia la presencia de fibrilación auricular, que el cual sí que se considera que es coadyuvante o generación de falla, debe pensarse como clase 2A la utilización de la ablación de la fibrilación auricular, así como también si la fibrilación auricular no se logra mejorar o yugular la frecuencia ventricular, debe realizarse una ablación nodal, así como también se pensaría en la instalación de la terapia de resincronización. En cuanto a la terapia de revascularización en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca en estadio C, se piensa en una revascularización quirúrgica siempre y cuando hay una fracción de eyección por debajo del 35%, con una anatomía coronaria adecuada. En estos pacientes cursan con mucha frecuencia con insuficiencia mitral, que dependiendo de su grado debe determinarse la reparación valvular en caso de que la insuficiencia mitral se mantenga severa y cumpla los criterios de reparación valvular, es decir, la instalación del mitral clip. Esto está clasificado dentro de una clase 2A. En caso de que los síntomas se mantengan severos, debe pensarse en la posibilidad de una intervención quirúrgica. En los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, se recomienda de la utilización de los inhibidores de SGLT2, así como también de los inhibidores de nifedipina, los antagonistas de los mineralocorticoides y los ARA2. Cuando esté en estado congestivo, se necesitaría el uso de los diuréticos. En este tipo de pacientes con fracción de eyección preservada, debe tomarse en cuenta que debe haber un debido control de la hipertensión arterial. Con relación a la amiloidosis, en esta nueva guía se le da mucha importancia, sobre todo cuando hay una sugerencia de la existencia de amiloidosis cardíaca, ya sea por historia clínica o el diagnóstico por imágenes, resonancia magnética, debe realizarse tanto exámenes de sangre como en orina, los componentes monoclonales de cadena ligera. Si es positivo, se piensa en una amiloidosis tipo AL. En caso de que continúe la sospecha de de amiloidosis cardíaca, debe realizarse una gammagrafía. En caso positivo, ya está el diagnóstico de amiloidosis cardíaca tipo TTR, y ahí es donde se recomienda el estudio
o de un estudio genético para determinar si esa amiloidosis cardíaca es mutada o es familiar. Una vez establecido el diagnóstico, debe valorarse la posibilidad de que haya una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, instalarse lo que correspondería es instalación del tratamiento óptimo para falla cardíaca. En caso de que la clase NIHA sea 1 a 3, podría utilizarse la tafamide, pero aún no se ha determinado si su recomendación es costo-beneficio. Estos pacientes cursan generalmente con fibrilación auricular. Debe establecerse el score de riesgo y la instalación de la anticoagulación. No olvidar el tratamiento de las diferentes comorbilidades asociadas a la falla cardíaca. Y en conclusión, todos estos pacientes con falla cardíaca, independientemente de su fracción de eyección, deben ser considerados para terapia médica óptima. A la terapia médica óptima se ha ampliado esta vez en esta guía en 4 clases, incluyendo los inhibidores de la nefrolicina, los inhibidores de AECA y los bloqueadores de línea de angiotensina, los ARA2, un segundo grupo perteneciente a los beta-bloqueadores, un tercer grupo a los antagonistas mineralocorticoides, que son espironolactona y eplerenona, y los inhibidores de SLT2. Además, las nuevas recomendaciones para el uso de los inhibidores de SLT2 en insuficiencia cardíaca, independientemente de la presencia de diabetes, se recomienda su utilización, continuar la terapia médica óptima en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, y esto es para prevenir su recaída y aunque se mantenga asintomático. En esta guía se incorpora el término de riesgo para falla cardíaca o prefalla cardíaca, y esto se ha hecho para impedir el avance de la misma, y se considera una recomendación adecuada y específica para el manejo de las comorbilidades asociadas. Muchísimas gracias por su atención.